Bienvenidos a Contracorriente por Rompimiento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre Colombia hoy con la doctora Estefanía Ciro. Estefanía es investigadora del Centro de Pensamiento desde la Amazonía colombiana a la orilla del río, es ganadora del premio UNESCO Juan Bosch y es doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Estefanía, un gusto tenerte nuevamente aquí en A Contracorriente. Luis, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy solidario en estos tiempos tan difíciles para nuestros países. Entonces, un gusto estar como siempre aquí contigo. Bueno, Colombia hoy. Asesinato de dirigentes sociales, procesos de paz frágiles, expresidentes como Álvaro Uribe señalado por narcotráfico. Comencemos con Uribe si gustas. ¿De qué se le acusa? ¿Hay pruebas? ¿Va a prosperar la denuncia en contra suya? Pues ese es el gran debate ahorita en el país. Como todos los casos a los grandes poderes, es un caso que no se le acusa de violación de derechos humanos, no se le acusa de lo que las organizaciones y el movimiento social lo ha denunciado todo el tiempo, sino de fraude en testigos. Entonces, Iván Cepeda, hijo de uno de los dirigentes más importantes de la izquierda, hace unas décadas asesinado por el narcoparamilitarismo, ha abanderado la investigación sobre violación de derechos humanos a Uribe y en medio de este trasegar de procesos, de procesos en la corte, de procesos en fiscalía, resultó que hubo un manejo fraudulento de testigos, de compra de testigos. Entonces hay unas acusaciones sobre compra de testigos de paramilitarismo para cambio de sus relatos y sus testimonios para que no incriminen a Álvaro Uribe Vélez, y eso es lo que está en discusión ahorita. La discusión es que la Corte, por primera vez en la historia del país, decide hacer medida de aseguramiento. Eso fue hace un par de semanas, fue una noticia que impactó el país de pies a cabeza. Salió Uribe en un debate político generando una cuestión mediática y hoy estamos a la expectativa porque Uribe renuncia al fuero como senador. Recuerden que Uribe es senador, renuncia al fuero y ahora entonces sin fuero pasa el proceso. No se sabe si el proceso pasa de la Corte a la Fiscalía. Claramente la Corte tiene una mayor legitimidad y hay mayor confianza en la Corte sobre lo que llegue a pasar. Y estaba decidiéndose esta mañana eso. Ahorita no te podría decir ya que se ha dicho porque ninguno tenía la notificación. Iván Cepeda esta mañana dijo que no tenía notificación oficial, ni Uribe tampoco. Entonces, ese es el hilo en el que va el tema ahorita. No se le está señalando por vínculos con el narcotráfico, ni por violaciones graves a los derechos humanos, sino por una falta
No sé qué tan grave sea en la justicia colombiana lo que se le está imputando. Se le imputa en este momento por fraude en un caso de violación de derechos humanos, pero no por el caso de violación de derechos humanos, sino fraude en eso. No obstante, también hay que decir que se abre indagatoria sobre una masacre, la masacre de Nituango, y eso fue posterior a esto. Entonces, también está abierta ese proceso de indagatoria y de investigación. ¿Entre qué años y qué años fue presidente Uribe? Uribe llega en el 2002 al 2010. Él se reelige porque los presidentes en Colombia duran 4 años. Él cambia la constitución en un caso de cohecho, es decir, él compra votos para que la reelección sea aceptada por ley, porque eso no se podía, compra unos votos. De hecho, la persona que vota está investigada y condenada por cohecho, pero quien la impulsó al cohecho nunca fue imputado, pero con ese voto es que logra la reelección. Entonces, él hizo 2004, 2002, 2006, 2006, 2010 y en el 2010 llega Juan Manuel Santos. Llega a pesar de haber sido señalado por sus vínculos del narcotráfico y llega con un gran apoyo de la extrema derecha. Sí, es muy interesante estudiar las figuras, estas figuras del poder en América Latina, porque uno no puede aislarlo como si fuera este hombre carismático, intocable, que llega por su carisma al poder, sino que él es la concreción de un proyecto. Y su proyecto se gesta, como tú dices, décadas atrás. Se gesta en los 80s y en los 90s, cuando hay toda una serie de vínculos en torno a él, muy cercanos con el narcotráfico, con el paramilitarismo, con la construcción de Convivir, con la fundación de Convivir, que son los preámbulos legales del paramilitarismo en los 90s. Y es donde están los casos que lo acusan más directamente, esas masacres que se viven en Antioquia, por ejemplo, cuando él es gobernador. Y entonces él llega, es como una concreción de un proyecto mucho más amplio, ¿no? Que se concreta, claro, como el presidente y como la instauración, digamos, del nuevo Estado siglo XXI, que es en el mundo, que es esa relación narcotráfico, paramilitarismo y élites políticas y económicas en América Latina, porque eso no es una cosa aislada, es una cosa que es una relación orgánica con las élites. A propósito de esa relación, Estefanía, Uribe es muy cercano en su momento al presidente mexicano Felipe Calderón. De hecho, Genaro García Luna, que hoy está siendo juzgado por narcotráfico en Estados Unidos, tenía una estrechísima relación con los servicios de inteligencia y de seguridad colombianos, y él reivindicaba la bandera de la seguridad democrática, que era como el modelo colombiano para combate a los criminales, pero trasladado hacia México. Qué ironías de la vida, ¿no? Que de repente García Luna esté siendo juzgado en Estados Unidos y Uribe comience a ser imputado. Ay, tú haces una lectura maravillosa, porque por eso me interesa tanto el caso de Genaro García Luna. Mira, eso que planteas, nosotros en Colombia nos metemos con el cuento de si está el cártel, si no está el cártel, si está el mexicano comprando, no está. Esto es más grande, Y esto va hacia esas agencias de seguridad que tú planteas muy claro en esas relaciones Colombia-México. Y una base común en ambos es la estrategia antidrogas que se desplaya en el Plan Colombia en Colombia y en la iniciativa Mérida, que como
proyectos son dos cosas muy diferentes, pero traen detrás de sí unas dinámicas de injerencia de los Estados Unidos muy claras. Y ahí están, pues tú lo dijiste, ¿no? Las agencias internacionales detrás de Genaro García Luna, y que empieza a percibirse mucho más claro y ha sido más estudiado en México, pero mucho menos en Colombia, ¿no? Entonces, es esa latencia de esas agencias en todo este involucramiento y en el desarrollo del narcotráfico, ni siquiera de la política antidroga, sino del narcotráfico, porque entonces tú sabes que hablan de este pacto que se hace con el cártel de Sinaloa, en el que no, más o menos no se atacan, justo en un periodo muy claro, muy interesante. Entonces, todo lo que ocurre en México en esas instancias afecta Colombia. Entonces, si no están atacando Sinaloa, ¿qué está pasando con Sinaloa en Colombia en ese momento? Este es un hilo conductor que está empezando a desentrañarse en México, pero que hace falta dilucidar en Colombia y que explica muchas de las cosas que está pasando en Colombia actualmente. Estefanía, estamos viendo que los dirigentes sociales en Colombia, no es una situación nueva, pero tenía la esperanza de que a raíz de la firma del convenio de paz esto se iba a mitigar o a desaparecer. Estamos viendo cómo se asesinan a dirigentes campesinos. ¿Qué tan grave es el problema de estos asesinatos? ¿Qué tan extendido es? ¿Significa un salto en relación a lo que había hace unos meses? Absolutamente. El deterioro acelerado de las condiciones de vida, de tranquilidad y de estabilidad en las regiones en Colombia está en un proceso de deterioro acelerado. Aquí, por eso lo de García Luna me parece tan interesante y conecto eso, porque México vive unos escenarios, los escenarios de más violencia en la historia, justo en el marco de esta guerra contra las drogas que se inventa, pues el tipo que ahora está acusado de narcotráfico y de agente de la DEA. Y es en ese momento en el que se dan también, por ejemplo, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A mí siempre eso me pareció como un laboratorio de guerra que tiene unos vasos comunicantes con las dinámicas de guerra que se vivían en Colombia muy claros. Eso de hacer como una cacería de estudiantes, ¿no? Ir sobre los jóvenes, la desaparición de sus cuerpos. Entonces, cuando uno ve el reverso en Colombia, uno permite analizar unos vasos comunicantes muy fuertes en esas dinámicas de violencia. En unas dinámicas de violencia y un narcotráfico que puede ser regulado y organizado por los actores armados, como ocurría, digamos, cuando estaban los grandes aparatos que por lo menos planteaban una serie de controles de regulación. Ahora lo que se ve es un estallido de múltiples actores que están disputando, pero también que hay otros intereses, porque la estructura del poder no cambió en Colombia. Las élites mantuvieron su poder, las relaciones del paramilitarismo con los militares pues siguen siendo las mismas, los persecución a los actores políticos de oposición es la misma. Entonces, cuando la estructura de poder no cambia, lo único que puede ver uno es que cambia la manera en que se expresa esa violencia sobre los mismos opositores, sobre los mismos persecutores. Entonces, venimos, por ejemplo, de 2 semanas en las que teníamos masacres diarias, masacres de campesinos diarias. El sábado fue asesinado la persona que desde el partido FARC estaba a cargo de la sustitución de Coca, ¿no? La persona que quedó encargada de dirigir nacionalmente el tema de sustitución de Coca, que además ha sido absolutamente saboteado por el gobierno de Duque, fue asesinada el sábado. ¿no? Y el país como si nada, pero digamos es una afrenta directa a que la estructura de poder y de violencia
quiere mantener el statu quo y quieren decir que es narcotráfico, que son los mexicanos, que esto y lo otro. Es mucho más complejo, pero sí se vive una situación de zozobra y de asesinato y de peligro. Y en escenario de pandemia, pues lo que tenemos es una cantidad de gente, campesinos, dirigencias, actores políticos encerrados en su casa, pues vulnerables a la llegada de cualquier actor que los quiera asesinar. Poco antes de la pandemia vimos un proceso de movilización y protestas populares muy intenso, muy crítico con el gobierno de Duque. ¿Qué pasó con ese movimiento a raíz de la pandemia? Yo iba a empezar esta conversación así, porque te iba a decir desde nuestra última conversación, que era precisamente este escenario de movilización política, este noviembre colombiano, este diciembre movilizado en Colombia. Una movilización latente, porque el pueblo colombiano se ha movilizado toda la vida a pesar de las violencias tan fuertes. Se movilizó con Carlos Gaviria, con los paros campesinos, se ha movilizado y ha sido latente, pero estas últimas eran las últimas grandes movilizaciones que se habían tomado la calle, ¿no? Y se viene esta pandemia, que es el momento ideal para que el presidente de Colombia, para que Duque aplaste la movilización social y política. Y se puede ver en que, claro, pues a todo el mundo lo dejó quieto, toda la organización y toda esta ola que se venía muy fuerte. Nosotros hablábamos del paro en marzo, lo que se venía en marzo, ¿no? Y de repente todo se aplasta, pero se aplasta además y se llega, por ejemplo, al Congreso, a dirigir el Congreso, el clan Char se llama, que es un clan político que ahorita está muy cercano al gobierno de Duque e instalan sesiones virtuales del Congreso. Entonces llevan 6 meses haciendo lo que quieren en el ejercicio legislativo del país, ¿no? Feriándose prácticamente el país. Entonces la discusión es esa. La discusión es que viene la pandemia y es el escenario perfecto para que el gobierno aplaste la movilización, genere un escenario de miedo, empiece a legislar lo que quiera virtualmente. Por ejemplo, lo primero que hizo fue darle millones de pesos a los bancos para salvarlos, y lo segundo, lo que hizo ayer antier, es lanzarle un salvamento a Avianca, una aerolínea, y acaba de lanzar millones de pesos para salvarla, ¿no? Cuando las personas de a pie no han tenido ningún apoyo real para salir de esto. En su momento se dijo que el proceso de paz iba a permitir que el clima de tensión política que favorecía los proyectos de extrema derecha desapareciera para abrir espacio a las fuerzas progresistas, para los movimientos populares. ¿Sucedió eso o no sucedió eso? Vete, por favor. Disculpa, ¿me repites? Estoy sí, aquí claro, con claro. Saludos. Saludos. Estaba aquí hablando, perdóname. No. Es los avatares de la pandemia. Sí. Te preguntaba, Estefanía, que cuando comenzó el proceso de paz, una de las cosas que se manejaba es que ese proceso de paz iba a permitir que ese clima de tensión política permanente que permitía el triunfo de la ultraderecha en nombre del combate a la subversión desapareciera. Y entonces abrieran espacios políticos para fuerzas progresistas y de izquierda. ¿Ha sucedido eso o no ha sucedido? Sí, yo creo que se desmontaron grandes mitos y grandes mitos dentro de la ciudadanía. Por ejemplo, el de la lucha contra el narcotráfico. Nosotros no estamos viviendo un complejo paramilitar, digo yo, sino un complejo estatal. Es como opera el Estado. Y el Estado tiene sus élites, ¿no? Todo el sector industrial, el sector terrateniente, el sector narcotraficante, los poderes legislativos. Y es un complejo muy amplio que depende mucho de las economías ilícitas, también como todo el país.
pero que genera una fuente de poder muy grande. Y nos metieron el cuento y nos han metido a todo el mundo el cuento, hasta desde la academia, que el Estado en el siglo XXI y al final del siglo XX es muy débil, es un Estado débil, no hace nada, pobre, hay que fortalecer el Estado. Y nos hemos comido ese cuento y lo que estamos viviendo es el complejo estatal, que quiere decir que el Estado ahorita es más fuerte que cualquier actor en el mundo, más fuerte que cualquier cártel también. El cártel no puede operar por fuera de ningún complejo estatal, ¿no? Entonces hay que partir de eso. Y uno de los imaginarios que nos había metido este complejo estatal en Colombia era decirnos, no, es que el cártel más grande del narcotráfico es las FARC, es el motor del conflicto armado es el narcotráfico, esto es un asunto de una gente que se está peleando por rentas y venga, lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos, sálvennos del narcotráfico, ¿no? Y esa fue la justificación del Plan Colombia desde el 98 hasta el 2010 en todas sus facetas. En el momento en que se instala esto en la cabeza, la gente lo repetía, ¿no? La gente asumía que sí, que esto era lo peor que le había pasado al país, que el narcotráfico, que las FARC, no sé qué. Las FARC, claro, se repliegan, se reincorporan a la vida civil y de pronto nos damos cuenta, se quita un velo del complejo estatal. Nos damos cuenta que no, que los mayores narcotraficantes no eran ahí, sino que siguen ahí. Lo que estamos viendo no solo es una recomposición del narcotráfico, sino están de los cultivos, que nos encanta hablar de los campesinos, sino del lavado, ¿no? Ahora esas rentas, ¿cómo van a entrar a otras personas? Entonces, lo que hay es que nos damos cuenta que las estructuras del poder, lícito, ilícito, legal, ilegal, legítimo e ilegítimo, siguen siendo las mismas, que es donde opera el ejercicio de la violencia en el país, ¿no? Entonces, eso sí permitió verlo. La gente se movilizó, la gente, el señalamiento a hacer FARC disminuyó, pero lo que uno ve desde hace desde que Duque llega, es la pelea por instalar de nuevo la retórica de la guerra. Hay que instalarla como sea. Entonces intentaron, por ejemplo, con el tema de la deforestación. Entonces era que las disidencias de las FARC estaban deforestando la Amazonía, vamos, ¿no? Y allá en este momento están erradicadores, brigadas internacionales, están brigadas gringas en procesos de desalojo de campesinos, por ejemplo, en el Guayabero, en el Meta. Entonces, intentan instalarlo y ahorita este escenario de caos, este escenario de masacres, de asesinatos, muy raros también, ¿no? De repente es como, es que es narcotráfico y es violento y eso es lo que explica todo, pero no es necesario ir muy fino a hilar por qué se genera esa violencia, porque eso lo que hace es legitimar todo el uso de la violencia. Sale el ministro de Defensa a decir, por eso necesitamos fumigar, porque hay masacres. Si fumigamos, se acaban las masacres, ¿no? Entonces, todo este intento de construir la retórica de que hay que asperjar de nuevo, hay que erradicar de nuevo, hay que ir contra el narcotráfico, y toda esta retórica que quieren imponer de nuevo. El país es otro, las generaciones son otras, la lucha política es impedir que nos quieran de nuevo meter esos cuentos. El narcoparamilitarismo sigue ahí, sigue siendo un factor claramente político y de contrainsurgencia en todo Colombia. ¿Tú dirías que ha perdido terreno o mantiene los espacios que siempre tuvo durante la fase anterior? No, mantienen el terreno. Yo creo que es muy claro ahorita más que nunca. El problema es que son ciclos también. Pasan varias cosas. Son momentos diferentes si nosotros analizamos el narcoparamilitarismo que se constituye en los 80s, el que se constituye con las autodefensas en los 90s, lo que ocurre en el 2000, pero detrás lo que uno ve son casi cambios generacionales, ¿no? Las generaciones
narcoparamilitares ya han legalizado sus recursos, ya se han instalado como élite, ya sus formas son otras, pero vienen otros, ¿no? Pero son redes muy estrechas, familiares, intergeneracionales. Entonces, eso se va renovando intergeneracionalmente, pero ahorita es vivo y en las instalaciones del poder local, en las alcaldías, en las gobernaciones, en el Congreso de la República, no, es lo que te digo, pueden haber firmado un acuerdo de paz, pero las estructuras de poderes siguen ahí. Entonces el problema es que hasta que el país no enfrente esto, ¿no? Esta situación de, bueno, ¿de qué se trata esto y cómo vamos a hacer para aceptar estos poderes políticos, esta relación del Estado, estas relaciones del narcoparamilitarismo, pues no se va a avanzar, porque el ejercicio del narcoparamilitarismo es el mismo, es la generación de riqueza a través de la violencia, que nos lo explicó hace 2 siglos Marx, pero se renueva en doctrina y en estrategia y sofisticación hasta el siglo XXI. Entonces, en su momento, Estefanía, se habló de las relaciones entre esos narcoparamilitares, grandes agroindustriales, soyeros y la minería a cielo abierto. Hay evidencias de que efectivamente esta relación entre estos tres actores existió, en caso de que haya existido, sigue existiendo hoy en día. Sí, absolutamente. El gran acaparador de tierras en el país ha sido el narcotráfico, ¿no? Y tú lo puedes ver cuando analizas los procesos de restitución de tierras a campesinos, ¿qué tanto han avanzado? No se ha restituido nada, significativamente nada a los campesinos. ¿Por qué? Porque el sistema de acaparamiento de tierra ya está del narcotráfico está súper instalado, instituido, ¿no? Entonces, no hay, digamos, eso no se ha tocado, no se ha tocado una hectárea al narcotráfico dueño de las tierras, ¿no? Y eso son unas redes de corrupción y de violencia que se han instalado, los mecanismos están hechos y la legalización está hecha. Y eso son la base del poder de los grandes monocultivos, por ejemplo, en la Orinoquía, en el Meta, en el Bichada, ¿no? Esos emporios enormes que hay, ahí están. En el Caquetá, por ejemplo, después del Plan Colombia, si uno va a revisar, resulta que de repente, grandes procesos de adjudicación de tierras, pero estamos hablando de 20.000 hectáreas, por ejemplo, ¿no? Después del Plan Colombia. ¿Y por qué la lucha contra la deforestación? Pues porque es que le están echando el ojo a unas tierras a las cuales la inversión extranjera no tenía acceso. Y la inversión extranjera no tiene ningún problema en aliarse con el narcotráfico para acaparar tierras. Entonces, sigue ahí, persiste ahí. La relación con la minería, pues es directa, porque una de las dinámicas más claras de lavado es a través del juego con el oro, ¿no? Entonces, es muy claro el interés de las retros, de traer aparatos, el contrabando, bienes, y el oro es la forma más clara de lavado de dinero por manual. Te estoy diciendo lo que te puede decir un analista del Tesoro de los Estados Unidos. El dinero es la forma más segura el oro es la forma más segura. Entonces, están ahí, perviven ahí, las empresas están ahí, están en Chocó, están en Antioquia, están acaparando tierras en la Orinoquía y en la Amazonía. Es el momento en que les sirve más generar el caos para generar las dinámicas de violencia que necesitan para generar el ruido y legalizar todo lo que necesitaban legalizar. En este panorama desolador que nos pintas en 2 minutos, ¿hay alguna ventana a la esperanza, Estefanía? La ventana de esperanza, yo creo que es un escenario nefasto y yo hablo desde el dolor de una esperanza rota, sobre todo de los campesinos, las campesinas, las dirigencias estudiantiles que le apostaron
a creer que esto podía ser diferente, a los excombatientes, por ejemplo, ¿no? A las tropas principalmente que le apostaron a la apuesta de sus dirigencias. Entonces es un escenario muy doloroso. La salida, como te dije la vez pasada, es la organización. Mientras no haya organización, y desafortunadamente tenemos todos los elementos en contra, pero uno tampoco puede hablar desde el pesimismo. La salida siempre se la da organización, y la organización latinoamericana y las voces, y así como ellos se unen internacionalmente como agencias, nosotros tenemos que estar más unidos que nunca ahorita en un diálogo latinoamericano contra un escenario que se puede poner más nefasto con la reelección de Trump, por ejemplo. Doctora Estefanía Ciro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Contracorriente. Y ustedes, amigos, amigas, muchísimas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Rompeviento. Hasta la próxima.